Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a la línea telefónica. Como le comentamos al principio del programa, le anunciamos, estará con nosotros Eugenia Alier Montaño, la doctora Eugenia Alier, comisionada del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico. Charlamos con ella hace una semana y media después de que fue presentado el informe Verdades Innegables por un México sin impunidad. Doctora Eugenia Alier, muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Rubén Jesús, muchas gracias por la invitación y por recibirme aquí. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, antes de que nos informe de la fecha en que va a ser presentado el informe Verdades Innegables aquí en Guadalajara, en Jalisco, ¿cuál ha sido, después de un par de semanas de que fue presentado ya prácticamente, cuál ha sido la recepción que han tenido del informe Verdades Innegables, en las que, como la mayoría de la audiencia sabe, es parte de estos trabajos de la Comisión de la Verdad para el conocimiento de violencias estatales ocurridas entre 1965 y 1990, y donde ustedes avanzan en temas muy importantes que tienen que ver justamente con la develación de los perpetradores y las víctimas de estas violencias estatales, doctora? Así es, pues ha sido bien recibido. Afortunadamente se han generado bastantes debates en torno a los informes y creo que eso es muy bueno porque permite que la sociedad tenga como dentro de los medios de comunicación pues información sobre este periodo que en términos generales, usted lo sabe, está más bien como, yo no diría que olvidado, pero sí está como rezagado en la agenda nacional, incluso en la agenda académica histórica. Entonces creemos que es bueno. Se le ha preguntado a la doctora Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, también su opinión al respecto. Y bueno, no, como que ha dicho que se está informando para ver por dónde va a continuar. Y yo creo que eso es fundamental. Así es. Justo para, digamos, distinguir la respuesta de tanto de las autoridades como y especialmente de las víctimas. Pero ya que mencionó la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿hay alguna, digamos, respuesta ya formal de que el nuevo gobierno recibirá o eventualmente podrían presentar o atender las recomendaciones presentadas en este informe Verdades Innegables, doctora Eugenia Alier? No lo han dicho. Sí han recibido informes por parte del maestro Arturo Medina, ¿no?, su secretario de Gobernación, que dice que, bueno, pues estaba a cargo, era el presidente de la comisión, y él le está informando, le está haciendo llegar los distintos informes, los resúmenes a la presidenta para que ella también pues esté informada y sepa cómo continúa. Pues esperemos que sí atienda, porque bueno, por lo menos al conocer la trayectoria de formación y política de la doctora Claudia Sheinbaum, ella participó en grupos de izquierda, en colectivos de izquierda, en organizaciones de izquierda que durante los años 80 eran solidarias con las víctimas de la guerra sucia, y ojalá conoce evidentemente el tema, ojalá sea sensible y pueda responder a lo que se plantea en este informe Verdades Innegables, y también en el otro informe fue el Estado que presentaron los otros tres comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Así es. En efecto, ella es una historia muy cercana a todo esto, al 68, por su madre, por todas las personas que iba a visitar a Lecumberri, por su cercanía con Raúl Álvarez Galín, y por supuesto con Rosario Ibarra, ¿no?, con la gente de Comité Eureka. Entonces esperemos que sí tenga la sensibilidad y dé un empuje a todo. Doctora Eugenia Alier, y de parte de las víctimas, ¿cuál ha sido la respuesta? No sé si ya han tenido retroalimentación con algunos colectivos de familiares que fueron víctimas de estas violencias estatales, de este periodo conocido a veces como la Guerra Sucia, y si, digamos, hay hallazgos que los hayan estremecido, por utilizar alguna palabra, emocionado. ¿Qué respuestas han tenido de las víctimas de la Guerra Sucia? Sí, gracias por la pregunta, Rubén. Yo creo que es muy importante. En realidad, a lo largo de los 3 años que estuvimos trabajando, estuvimos muy cerca de muchos de los grupos. Algunos, y también voy a decirlo, porque algunos no están totalmente conformes con lo que trabajamos. Realmente era un periodo muy grande, ¿no? 65-90, para toda la violencia política. Había 9 personas contratadas por la Secretaría de Gobernación. Y bueno, realmente por más que mencionamos o tratamos de mencionar todo lo que ocurrió, pero las violaciones son muchísimas
Entonces, no logramos hacer un caso detallado de cada uno de estas violaciones graves. Entonces, sí hay algunos que, bueno, pues nos dicen que hace falta, ¿no? Creemos que eso se tiene que continuar, que eso efectivamente tendría que seguirse estudiando, porque hay mucho que hacer, ¿no? Y eran pocas manos. Pero también hay otras personas que consideran que se ven interesante que se presentaron materiales que normalmente no estaban, o cosas desconocidas, o la lista de personas desaparecidas también es importante, o la propia lista de represores que puede ser utilizada para la justicia. ¿Qué tal, doctora Eugenia Lehr? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharla nuevamente. Justo con respecto a las víctimas, digamos, los informes, ambos informes, pues demuestran que a lo largo del país hubo víctimas de esta represión estatal, pero obviamente también acá en Jalisco hubo una represión muy fuerte. Quería preguntarle de contactos con víctimas acá en Jalisco. En el propio informe, pues entre otras cuestiones se revela o se confirma lo que ya desde hace tiempo había rumores de que aquí también hubo vuelos de la muerte, no solo los que salían desde Acapulco a arrojar cuerpos de víctimas de la represión al mar, sino acá en el lago de Chapala alrededor de 20 jóvenes también fueron arrojados desde aeronaves del ejército. Así es, Jesús. Por supuesto, desafortunadamente, pues también en Jalisco hubo vuelos de la muerte, eso es lo que parecen marcarnos todos los documentos. Y no solo eso, ¿no? Está también el caso que se trabaja dentro del informe del Zapote, ¿no? En donde, bueno, pues hubo una gran cantidad de jóvenes desaparecidos, ¿no? Familias victimadas, ¿no? Toda una comunidad que había tenido una militancia política muy importante y que por ello se vio reprimida y violentada por parte del Estado. ¿Han tenido contactos también con víctimas acá de Jalisco a partir de la publicación del informe? Sí, como les comentaba, hemos tenido comunicación en realidad desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, con Juan Bautista, que está ahí, ¿no? Berta Lilia Gutiérrez, hay mucha gente con la que está ahí en Jalisco, con la que hemos estado trabajando, por supuesto. Doctora Eugenia Lehr, justo cuando pactamos la entrevista me comentaba que tanto Juan Bautista Andalón, que es familiar de una de las víctimas desaparecidos en este episodio de la colonia El Zapote entre Guadalajara y Zapopan, que ocurrió entre 76 y 77, va a participar, y también la maestra Berta Lilia Gutiérrez. ¿Cuándo va a ser presentado el informe aquí en Guadalajara? El informe va a ser presentado el 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa 1, que si mal no entiendo, pues es parte de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Exactamente. Fue justamente casa del exgobernador Guadalupe I, ahora es parte del archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, un lugar muy hermoso que está ubicado justamente en la calle Guadalupe I y Avenida Unión. Entonces, es el 29 de junio a las 5 de la tarde. 29 de noviembre. 29 de noviembre, perdón, sí. A las 5 de la tarde. Es viernes 29 de noviembre a las 5 de la tarde. Perfecto. Y bueno, te he pedido también a ti, Rubén, que nos acompañes en la presentación. Muchas gracias, claro que sí, estaremos ahí muy al pendiente. ¿En qué otros estados ya hay, digamos, este interés que me parece muy importante preguntarle con cuántos colectivos en distintos estados ya hay estos contactos para presentar el informe, para llevarlo a todo el país o a la mayor parte del país? Estamos viendo ya también en Ciudad Juárez, ¿no? Que probablemente sea en diciembre. Estamos viendo también en Morelia, Michoacán, estamos viendo en Puebla, pero también, por supuesto, llevamos pláticas importantes en Sinaloa, tanto en Mazatlán como Culiacán, pero la situación ahora, bueno, es realmente muy complicada en el estado, entonces vamos a esperar un poco para ya empezar a hacer todas las cuestiones. Doctora, solo si mal no recuerdo, parece que estas actividades ya las hacen por su propia cuenta los integrantes del mecanismo de esclarecimiento histórico, porque prácticamente ya dejaron de parte del gobierno de apoyar estas actividades. Así es, en efecto ahorita no contamos con el financiamiento, estamos tratando de ver si hay posibilidades de que haya, no, ni siquiera para nosotros, sino para las propias familiares, para los colectivos, los sobrevivientes, ¿no? Todas las víctimas, para que ellos puedan desplazarse, porque a lo mejor no están en la capital del estado, ¿no? O Oaxaca también, ¿no? Entonces, que pueda haber apoyo sobre todo para ellos, o para que cuando se presente pues haya
algunos líderes, etcétera. Claro. Doctor Eugenia Alier, quería aprovechar solo una pregunta de su opinión de otro tema, pero está relacionada con los derechos humanos y es en el marco de todo el debate que hay sobre el tema de la reforma judicial. Y es esta propuesta que presentó el partido Morena el día de ayer, que después se echaron para atrás, llamada de supremacía constitucional. Entre otras cosas, lo que pretendía el partido Morena era que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, digamos que quedaban de alguna manera suprimidos en el caso de México si hubiese sido aprobada esa iniciativa. Quería preguntar su opinión, qué significaría, digamos, en términos de también de trabajos de defensa de los derechos humanos, no solo del pasado, sino también a futuro. Yo creo que el gobierno actual tiene que ser sensible con la situación de derechos humanos que se vive en el país, y que se vivió también en estos años que estudiamos, entre 65 y 90. Y bueno, México tiene ya una larga tradición de haber firmado tratados internacionales, ¿no? Respecto a la desaparición forzada, a delitos de lesa humanidad. Y es importante que México, en ese sentido, mantenga estos tratados y mantenga esta legislación como parte de lo que también se aplica en México. Es fundamental porque sabemos que desafortunadamente pues eso, se vive una crisis muy muy fuerte de derechos humanos, y yo creo que una de las formas en las cuales podemos salir es a través de poder implementar la justicia, que haya juicios y que haya personas responsables también, porque mientras sigamos viviendo en impunidad no vamos a poder salir de la violencia. Así es. Doctora Eugenia Alier, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, y estamos al pendiente pues de la presentación del informe que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara, Verdades Innegables. Muchas gracias por atender la llamada. Al contrario, les agradezco yo a ustedes muchísimo, de verdad, todo su interés. Igualmente. Gracias, doctora Eugenia Alier. Bueno, al auditorio también. Así es. Gracias, doctora Eugenia Alier Montaño. Ella es comisionada del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, y bueno, pues ya le recordaremos, conforme se acerque la fecha, la presentación de este informe Verdades Innegables, viernes 29 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa Zuno. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Charlaremos con Luis Hernández, editor de Opinión de la Jornada, sobre la violencia en Chiapas.